Entonces, si ustedes ven aquí, Jesús está atacando la oración de los gentiles. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Los gentiles tenían esa costumbre de repetir y repetir y repetir oraciones. Y Jesús dice, ellos creen que por su palabrería serán oídos. Es decir, ellos creen que entre más digan lo mismo y más digan lo mismo, van a ser oídos. Él dice, no hagan eso. Más atrás, en ese mismo capítulo, Jesús también critica la oración de los fariseos. Los fariseos eran las personas más importantes de la cultura judía. Eran personas que dedicaban su vida a estudiar el Antiguo Testamento. Tanto así que se los sabían de memoria, si no me equivoco, desde los 12 años. Y él les dice, esos fariseos les encantan los lugares donde los vean. Les encantan las primeras sillas en las sinagogas, no porque a los que están en la primera fila sean como fariseos, ¿verdad? Pero ellos querían ser vistos. Ellos les encantaba que la gente los viera y admirara su pureza, su santidad. Y Jesús dice, tampoco sean como ellos, sino vayan a su cuarto, a su aposento, y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que está en lo secreto los recompensará en público. Entonces, ese es el contexto en el cual aparece el Padre Nuestro. Jesús dice, no oren como los gentiles, pero tampoco oren como los fariseos. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos vamos a centrar en esta frase y vamos a empezar viendo cuál es ese nombre que nosotros tenemos que santificar. Es decir, la oración dice, santificado sea tu nombre. Si se recuerdan las clases de español, ahí uno le tiene que preguntar al texto, ¿cuál nombre? Y esa es nuestra primera pregunta. ¿Cuál nombre es el que tenemos que santificar? Nosotros durante todo este año vamos a ver teología propia. Eso significa que vamos a conocer a Dios a través de sus atributos. Empezamos el año estudiando acerca de su dignidad, cómo sus atributos le hacen digno de toda gloria, honra y poder. Este mes hace un mes empezamos a estudiar sobre la santidad de Dios. Y esa santidad es uno de sus atributos que lo hace digno. Entonces, con esto que hemos visto, nosotros podríamos concluir que el nombre que tenemos que santificar es el nombre de ese Dios que es digno y que es santo. Ahora, es muy interesante porque la Biblia presenta muchos nombres para Dios. Y en estos nombres nosotros podemos ver sus atributos. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer a Dios, nosotros podemos ver sus nombres y a través de lo que sus nombres nos muestran, conocer sus atributos y conocer ese nombre al que tenemos que santificar. Les voy a dar algunos ejemplos. Jehová, el nombre Yahvé, ese es el nombre sagrado de Dios, con el que Él se presenta ante Moisés y dice, con este nombre seré conocido por todas las naciones. Lo que significa Jehová es yo soy. Y quizás muchos están esperando a que termine la oración, ¿verdad? Yo soy, ¿qué? ¿Qué soy? Yo soy, punto. ¿Qué es lo que este nombre nos da a entender? La eternidad de Dios. Él no era, Él no fue, Él no empezó a existir, Él es. Ayer Él es, hoy Él es, mañana Él es. Dios está completamente fuera del tiempo, porque Dios es eterno. Dios creó el tiempo, por lo tanto el tiempo no puede contener a Dios. Entonces vean que en un nombre ya nosotros podemos ver un atributo de Dios, podemos ver su eternidad. Otro ejemplo, Elohim. Elohim significa creador poderoso. A través de este nombre nosotros vemos que Dios fue quien creó todas las cosas. De hecho, en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra que en español es Dios, en hebreo es Elohim. Entonces vean que a través del nombre nosotros vemos que Él tiene el poder creador. Todas las cosas nacen de Dios, Él es creador. Otro ejemplo, Adonai. Ese significa Señor y amo. Él es soberano. Ese nombre nos muestra su soberanía. A Él nadie le dice qué hacer. Él hace lo que Él quiere, porque ya vimos que Él es eterno y Él es creador.
Él tiene total autoridad sobre sus criaturas. De hecho, si vamos rápido a Isaías 46, por favor. Isaías 46, vamos a ver un texto que habla de esto. Isaías 46, del 9 al 11. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Versículo 11, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dios lo que decreta, lo cumple, porque Él es Adonai, Él es soberano, Él es Señor de todas las cosas. Nadie se le puede oponer, porque todos somos sus criaturas. Todo el universo obedece a lo que Dios dice. Él es el que ordena todas las cosas. Él es el que hace que la tierra esté a la distancia perfecta del sol, que el campo magnético de la tierra sea el que tiene que ser, que la distancia entre planetas sea la que tiene que ser, que la tierra esté inclinada exactamente en la inclinación correcta, que si estuviera 0.000001 grados más inclinada, la vida sería imposible. Ese es el Dios cuyo nombre nosotros tenemos que santificar, a Adonai. Otro ejemplo, El Shaddai, Dios Todopoderoso. Y nosotros vemos todo su poder manifestado en la creación, cuando con solo su palabra todas las cosas fueron hechas y empezaron a existir. En el principio no había nada, y a la voz de Dios todo fue creado. Ese es el nombre que tenemos que santificar. Y un último ejemplo, y este me pareció muy interesante, hay un nombre que es Elcana, y este nombre significa Dios celoso. Y Dios celoso, el Dios celoso es al que nosotros tenemos que santificar. ¿Y por qué celoso? Nosotros tenemos la concepción de que los celos son malos. Obviamente llevado a niveles muy tóxicos, obviamente son malos. Pero ¿a qué celos se está refiriendo aquí? Hemos visto que Dios es eterno, que Dios es creador, que Él es todopoderoso, que Él es soberano. Él, por todos esos atributos que podemos ver en sus nombres, como ya vimos a inicio de este año, es el único digno, es el único que merece recibir gloria de la creación. Y como Él es el único que lo merece, Él reclama que así sea. Él es celoso de su gloria. Él es celoso porque toda la creación le dé la gloria que Él merece como Jehová, que Él merece como Elohim, como el Shaddai, como Adonai. Ese es el Dios cuyo nombre tenemos que santificar. Un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, que la reclama para sí, porque Él es el único que la merece. Si nosotros analizamos la frase, santificado sea tu nombre, ese nombre es el nombre del Dios vivo, del Dios creador de los cielos y la tierra, del Dios creador de nosotros, del Dios que nos sustenta, del Dios que nos da vida, del Dios que es dueño de todas las cosas. Ese Dios, ese es el nombre que nosotros tenemos que santificar. Nosotros podemos entender el nombre de Dios como el conjunto de sus atributos. Todos los atributos que vamos a ver este año, si Dios lo permite, todo eso constituye el nombre de Dios. Y es triste que el nombre de Dios sea utilizado tan en vano hoy en día, que la gente le falte tanto el respeto al nombre de Dios, que lo utilicen de maneras impensables, que lo utilicen en contextos pecaminosos, que lo utilicen como burla, de manera jocosa, sabiendo que Dios fue el que creó esas bocas que están hablando mal de su nombre. Sabiendo que Dios creó desde los planetas, galaxias, constelaciones, etcétera, hasta los virus, bacterias y células de nuestro organismo. Es imposible que nosotros escuchemos el nombre de Dios y no haya en nosotros temor,
Porque como Él es digno, nosotros no. Como Él es santo, nosotros no. Y aún así tenemos la osadía de rechazar a ese Dios, de burlarnos de ese Dios, de utilizar su nombre para cualquier cosa, sin la reverencia que este nombre conlleva, porque es más que un nombre, es más que 4 letras, es el conjunto de los atributos del único Dios. Es lo que lo representa y a través de lo cual lo podemos conocer. Entonces no podemos jugar con el nombre de Dios. Y al entender esto, quizá el tercer mandamiento ahora nos parezca muchísimo más claro, ¿no? El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Muchos asocian esa parte, ese no tomar el nombre de Dios en vano, como no jurar. No decir, lo juro por Dios, no jure, eso es usar el nombre de Dios en vano. ¿En serio? ¿Es solo eso? ¿O es referirnos a Dios sin tener la reverencia que Él merece? ¿O es vivir nuestra vida ignorando a Dios, pretendiendo que no existe, pretendiendo que no es real, pretendiendo que Él no juzga, pretendiendo que lo que yo haga no me afecta mi relación con Él, pretendiendo que mis acciones no tienen consecuencias, pretendiendo que el santo va a perdonar mi pecado porque sí, o lo va a pasar por alto, simplemente me va a decir, ya, no importa, siga adelante, nada le va a pasar. Tenemos que reverenciar el nombre de Dios. Es el único que es digno. Y cuando nosotros no le dignificamos correctamente, estamos tomando para nosotros la gloria que solo le corresponde a Él. A ese Elcana, un Dios celoso que reclama su gloria para sí mismo. Porque solo Él la merece. Y Él la merece por sus atributos. Y esos atributos componen su nombre. Entonces, ahora cuando escuchemos, santificado sea tu nombre, detengámonos un momento y meditemos en qué tanta reverencia le estamos dando nosotros a ese nombre. En qué tanto estamos temiendo ese nombre. En qué tan alta estima estamos poniendo a ese nombre. Porque ese nombre es el único digno de dedicarle nuestra vida, de entregarle todo lo que nosotros somos. Entonces, volviendo a analizar la frase que vamos a estudiar hoy, ya vimos cuál es el nombre que tenemos que santificar. Ya sabemos qué significa tu nombre y que eso nos tiene que llenar de profunda reverencia, porque el nombre de Dios es santo, es sagrado y no nos lo podemos tomar a la ligera. No solo de palabras, sino con nuestras acciones también tenemos que reverenciar ese nombre. Ahora, regresando a las clases de español, santificado sea tu nombre. Ya vimos cuál nombre. Ahora, otra pregunta que podríamos hacer es, ¿qué significa santificar? ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Si nosotros nos vamos al origen de la palabra santificar evidentemente viene de la palabra santo. Y si recuerdan las primeras enseñanzas acerca de la santidad, la palabra santo significa mucho más que puro, significa mucho más que sin maldad. La palabra santo significa apartado. Por eso es que Dios es santo y nosotros no, porque por toda la colección de atributos que componen su nombre, Él está infinitamente distanciado de nosotros. Él está lejos. La semana antepasada veíamos de que nosotros frente a la santidad de Dios lo único que merecemos es lejanía. Merecemos que Él esté lejos de nosotros, porque Él por sus atributos es santo y nosotros por nuestro pecado no lo somos. Entonces, entendiendo qué significa la palabra santo, podemos decir que la palabra santificar podría tener 2 significados. El primero significa hacer santo y el segundo significa tratar como santo. Entonces, el primer significado es lo que Dios hace con sus hijos.
Él los santifica. Eso significa que los hace santos. Cuando el ser humano era pecador y estaba completamente alejado del Dios Santo, Él, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, permite que nosotros ahora seamos santos, pero no por nuestra voluntad o no por nuestros esfuerzos o nuestros méritos, sino porque Él es quien nos santifica. Él nos hace santos porque Él es el único santo. Él es el único que puede dar santidad. Pero en el Padre Nuestro, la palabra santificar claramente no significa hacer santo, porque ¿cómo podemos nosotros hacer santo a Dios? No tiene sentido. Él es santo. Recuerden el significado de Jehová: yo soy. Él es santo. Entonces, ¿qué significa santificar el nombre de Dios? Bueno, significa tratar como santo. Nosotros santificamos el nombre de Dios tratando su nombre como santo, tratando su nombre como completamente apartado de nosotros, entendiendo que esa lejanía la determina su santidad y nuestro pecado. Nosotros santificamos el nombre de Dios tratándolo como santo. Y ahora, ¿cómo tratamos el nombre de Dios como santo? Vamos a ver 4 puntos mediante los cuales nosotros podemos santificar el nombre de Dios, entendiendo cuál es ese nombre y entendiendo qué significa santificarlo. ¿Cómo lo podemos santificar? Punto número 1, creyéndole. Acompáñenme al libro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, y vamos a empezar en el versículo 8. Antes de empezar a leer, un poco de contexto de la situación. El pueblo de Israel, que duró 430 años esclavo en Egipto, Dios los saca de Egipto a través de Moisés y ellos van deambulando en el desierto para llegar a la tierra que Dios les prometió. Llega un momento en el que el pueblo se comienza a rebelar, primero contra Dios obviamente, pero también contra Moisés, y le comienzan a reclamar. Recuerden, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, no estaba de vacaciones paradisíacas, eran esclavos. Y el pueblo le reclama a Moisés y le dice: no, hombre, Moisés, ¿para qué nos sacó de Egipto? Ahí estábamos súper bien, ahí por lo menos teníamos comida. Aquí llevamos no sé cuántos días sin comer. Usted nos quiere matar, mejor devolvámonos, en Egipto estábamos mejor. Vean la dureza del corazón de este pueblo, que siendo esclavos preferían regresar a ser esclavos antes que obedecer a Dios. Moisés escucha las críticas y le pide a Dios: ¿qué hago? ¿Qué hago con este pueblo rebelde? Y Dios le dice: vaya a una roca que está aquí y háblele para que brote de ella agua y el pueblo me crea. Ese es el contexto del pasaje que vamos a leer. Entonces, Números, capítulo 20, versículo 8, dice, desde el 7, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Recuerdan cuál fue la instrucción que Dios le dio a Moisés? Vaya a la peña y háblele. ¿Qué hizo Moisés? La golpeó. Y uno podría pensar: igual salió agua. A lo mejor Dios quería mostrar ese milagro a través de solo hablar, pero
Igual Moisés golpeó, el pueblo le va a creer a Dios. Uno pensaría que Dios le diría a Moisés, muy bien hecho, sacó agua y alimentó a mi pueblo, excelente. Pero no, Dios le recrimina a Moisés y le dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Moisés no le creyó a Dios y por lo tanto su nombre no fue santificado en medio del pueblo. Y ahora, muchas veces esa es la actitud que nosotros tomamos. Dios nos dice A y nosotros creemos que somos más sabios para decirle, no Dios, así no es, mejor B. Y le reclamamos, peor aún, pero Dios, pasó lo mismo, al fin y al cabo sucedió exactamente lo mismo, pero es que era mejor como yo lo quería hacer. Dios guarda, el pueblo se hubiera asustado si yo le hablo a la piedra y sale agua. Seguro piensan que estoy loco y me quieren apedrear. Nosotros damos excusas para no creer lo que Dios dice. Pero no hay excusa. Entre sus atributos, su nombre nos demuestra que Él es soberano, que Él es omnisciente. Él tiene conocimiento de todas las cosas, porque Él es antes de todas las cosas, porque Él las creó, porque Él las sostiene, porque Él les da vida. Y aún así nosotros creemos que tenemos más conocimiento que Dios, que podemos vivir sin Dios, que podemos darle la espalda, que lo podemos rechazar. Cuando nosotros creemos a lo que Dios dice, estamos reconociendo que Él es superior a nosotros. Estamos santificándolo. ¿Por qué? Porque estamos tratándolo como santo al reconocer que Él está lejos de nosotros, que Él está infinitamente por encima de nosotros. Y por eso, como Él está por encima de nosotros, nosotros le creemos, porque sabemos que lo que Él dice es cierto. Caso contrario, si no creemos a lo que Dios dice, estamos diciendo que Él no es superior a nosotros, que Él no tiene más conocimiento, que Él no es digno de que yo le obedezca, que yo soy mejor que Él, porque yo sé lo que tengo que hacer, Él no. Por eso, para santificar el nombre de Dios, tenemos que creerle, creer lo que su palabra dice, creer lo que Él nos muestra a través de su palabra de forma personal, a lo que Él nos llame a hacer. En los estudios que estuvimos haciendo domingos anteriores de Primera de Juan, vemos que si nosotros no creemos en la palabra de Dios, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no mora en nosotros. Primera de Juan 5:10. Ahora, dice que si no le creemos a Dios, le hacemos mentiroso. ¿Saben cuál es otro de los nombres de Dios? Jehová Elemet. Y eso significa el Dios de la verdad. ¿Qué tan descarados tenemos que ser para llamar mentiroso al Dios de la verdad? A Él que es verdad. Como hemos visto, Dios no tiene santidad, Dios no tiene amor, Dios no tiene ira. Él es amor, Él es santidad. De igual forma, Él no tiene la verdad, Él es la verdad. Y la verdad es excluyente. ¿Qué significa esto? Que la verdad es solo una. Todo lo demás que no sea verdad, evidentemente, es mentira. Y aún así nosotros tenemos el descaro de llamar mentiroso al Dios que es la verdad. ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios? Creyéndole, creyendo al Dios de la verdad. Podemos entonces concluir este primer punto diciendo que su nombre es digno de mi confianza. Y cuando yo pongo mi confianza en Él, estoy santificando su nombre. Segundo punto, ¿cómo santificar el nombre de Dios? Temiéndole. Vamos a Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo, empezamos en el 12.
Isaías 8, 12. Dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Dios le está reprochando al pueblo y les está diciendo: ustedes se creen todo lo que les dicen. Ustedes creen que hay conspiración por aquí, conspiración por allá, y eso les da miedo. Ustedes les da miedo que escuchan que tal pueblo nos va a invadir, que tal pueblo se está levantando, que hay guerra por aquí, que hay guerra por allá. Ustedes escuchan todo eso y les da miedo. Y Dios les dice: eso no es a lo que le tienen que tener miedo. A Jehová de los ejércitos, Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, cuando nosotros ponemos en perspectiva quién es Él y quiénes somos nosotros, la consecuencia natural es temer. Temer porque entendemos que Él es infinitamente superior a nosotros, que Él está alejado de nosotros y que nosotros le ofendemos constantemente. Y aunque nosotros le ofendemos, Él nos sigue bendiciendo, nos da vida, nos da salud, nos bendice con una familia, un hogar, alimento, estudio, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Santificar el nombre de Dios es temer su nombre. Nuestro temor tiene que ser que Dios es santo, 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 que Él está completamente apartado de nosotros, que no tolera el pecado y que Él castiga el pecado. Su ira se derrama contra los que hacen iniquidad. Tenemos que temer a un Dios que es creador de todas las cosas, incluyéndome. Un Dios que es mi creador, mi hacedor, el que me sustenta, por el cual yo estoy aquí. Él es la razón por la que seguimos con vida, porque Él así lo quiso. Así como Él da vida, Él la puede quitar cuando Él quiera. Ya vimos que Él es Adonai, Él es soberano, Él es Señor. Tenemos que temer a un Dios que castiga la maldad de forma tan severa que una transgresión a su santidad hizo que la tierra se abriera y tragara a los culpables. A ese nivel llega la santidad de Dios. Y ese Dios, este relato que les digo está en el Antiguo Testamento, ese Dios es el mismo Dios hoy en día. Porque recuerden, Él es, siempre es, Él no cambia. Y ese mismo carácter santo es el mismo carácter que Él tiene hoy. Y aunque posiblemente hoy la tierra no se va a abrir para tragar a nadie, posiblemente, porque solo Dios lo sabe, su carácter santo sigue siendo el mismo. Y va a llegar un día en que Él va a juzgar el pecado y a los pecadores. Y eso sí es lo que nos tiene que dar miedo. Eso es lo que nos tiene que dar temor. Que a las personas que Dios va a juzgar somos nosotros, porque todos somos pecadores y todos hemos transgredido y ofendido a un Dios santo, santo, santo. Tenemos que temer a un Dios que entregó a su Hijo unigénito, al único justo, al único bueno, para que ese justo fuera hecho maldito, para que ese justo fuese el objeto de toda su ira, el inocente, el que nunca cometió maldad, por nosotros lo hizo pecado. Él que recibió la ira que tenía que ir dirigida a nosotros. Tenemos que temer a ese Dios. Y aún a pesar de que Dios hizo esto, nosotros seguimos tomando su nombre en vano. Seguimos viviendo sin temor de su nombre, sin temor de su presencia, sin temor de Dios. Tenemos que sentir temor por su nombre. El temor que sintió Isaías cuando vio la gloria de Dios, cuyas faldas, si recuerdan cuando estudiamos este texto, las faldas de los reyes en la antigüedad representaban su poder. Entre más largas fueran, representaban que tenían más poder sobre sus súbditos.
Bueno, las faldas del trono de Dios llenaban el templo. Al sonido de su voz sonaban los quiciales de las puertas. Había seres ardiendo, cantando, santo, santo, santo. Ese temor es el que nosotros tenemos que sentir al escuchar el nombre de Dios, al meditar en el nombre de Dios, al meditar en lo que nosotros hacemos frente a ese nombre. El mismo temor que llevó al autor de Hebreos a decir: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchas personas quisieran que Dios se manifestara y viniera y dijeran: hola, yo soy Dios, sí existo, crean en mí. Muchos quieren que Dios les hable, que una voz del cielo les diga: hey, usted estudie esta carrera. Usted, esa persona no le conviene, esa persona sí le conviene. Pero esas personas que quieren eso no entienden quién es Dios. Porque si Dios se acercara un poquito a nosotros, seríamos consumidos por completo, porque Él es santo y nosotros no. Hay un relato en el Antiguo Testamento en el cual Dios comienza a hablar de esta forma con el pueblo, en el monte Sinaí. Y dice la Biblia que empezaron a caer truenos, que una nube de humo cubrió el monte. Y Dios iba a hablar con ellos. Y el pueblo, en vez de decir: qué bien, por fin Dios nos va a hablar, vamos a poder verlo, vamos a poder conocerlo, la respuesta del pueblo fue: Moisés, por favor, háblenos usted, porque no podemos tolerar que el Dios Santo nos hable. Porque cuando estamos cerca del Dios Santo, nos damos cuenta que nosotros no somos santos, que somos pecadores y que nuestro pecado merece un castigo. Ese es el temor que tenemos que tener. Temor de Dios, del nombre de Dios, de lo que representa el nombre de Dios y lo que nosotros hemos hecho en contra de su nombre. Santificado sea tu nombre significa que debemos temer el santo nombre de Dios. Su nombre nos debe infundir temor y reverencia ante su grandeza y nuestra insignificancia. Su nombre es digno de nuestro temor. Hemos visto entonces 2 puntos en los cuales vemos cómo santificar el nombre de Dios: creyéndole, viendo que su nombre es digno de nuestra confianza, y temiéndole, viendo que su nombre es digno de nuestro temor. Ahora, punto número 3. Podemos santificar el nombre de Dios obedeciéndole. Vamos por favor a Levítico capítulo 22. Levítico capítulo 22, versículo 31. Dice: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová, que os santifico. Santificar el nombre de Dios es obedecerlo. Obedecerlo sin poner ningún tipo de excusa. Obedecerlo sabiendo que Él es digno de mi confianza, de mi temor y de mi obediencia. Entendiendo que Él es completamente superior a nosotros, que Él sabe lo que nosotros no, Él conoce todas las cosas y por tanto lo que Él ordena es lo que se tiene que hacer. Porque Él sabe lo que nosotros no. Él conoce todas las cosas y conoce a todos y sabe qué es lo que tenemos que hacer. Dios es soberano. Él es el que tiene autoridad para hacer lo que Él quiera y nadie le puede decir que no. Y nosotros vemos en el relato de Génesis que Dios dijo: sea la luz. Y la luz no le dijo: suave un toque, ahorita no, es que estoy muy ocupada haciendo otras cosas. Vemos que Dios le dice: sepárense las aguas de las aguas, y forma el cielo y los mares. Y no vemos que el agua diga: no, ahorita no, más tarde.
Dios lo que dice se hace. La creación obedece a su palabra. Los planetas se mueven conforme al designio de la voluntad de Dios. Y nosotros, que somos un conjunto de polvo, queremos desafiarlo. Esto es irrisorio, la verdad. ¿Cómo es posible que nosotros queramos desafiar a aquel que gobierna el universo? Aquel que gobierna el universo y evita que entre en caos. El vasto universo subsiste por la palabra de Dios y el ser humano pretende que puede vivir sin ella. Realmente el ser humano es pecador y en estas actitudes se ve. Nosotros aquí podemos ver una relación interesante en este punto de obedecer a Dios. Porque el hecho de que nosotros podamos obedecer a Dios no es algo que nazca de nosotros. Porque nuevamente nosotros somos pecadores. Nuestra naturaleza es completamente opuesta a la de Dios. Entonces, ¿cómo podemos obedecerle? Bueno, si nosotros entendemos que santificar su nombre es obedecerlo, nosotros santificamos su nombre porque Él nos santificó primero. Nosotros no podemos obedecerle si Él no nos santificó primero, porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Algo muerto no puede hacer nada. Algo muerto, por ende, no puede obedecer. Es hasta que Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Hasta ese momento es cuando nosotros le podemos obedecer. Entonces, meditar en este punto, el hecho de que santificar su nombre implique obedecerlo, nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿estoy capacitado para obedecer el nombre de Dios? Ya Dios me santificó a mí para que ahora yo tenga las herramientas y las capacidades y la naturaleza, que ahora sea algo que nazca de mí, santificarlo a Él. Nuestra obediencia para con Dios nace de la obediencia que Cristo tuvo para con Dios. Cuando nosotros le desobedecimos en todo, Cristo le obedeció en todo, haciéndose obediente hasta la muerte. Una muerte injusta, podríamos decir, porque Él no la merecía. Una muerte en la cual Él cargó con pecados que no eran suyos, con el pecado de toda la humanidad. Él recibió la ira de Dios completa. Jesús, el único Hijo de Dios, el único justo, el único que nunca cometió pecado, aquel que decía que Él y el Padre eran uno, aquel que decía que su comida era hacer la voluntad del que lo envió, aquel que decía que el que me ha visto al Padre, ese Jesús llegó a exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios desamparado por Dios. ¿Por qué? Para llevar nuestro pecado y redimirnos de la paga que teníamos que pagar cada uno de nosotros. No podemos obedecer al nombre de Dios si seguimos siendo pecadores, si estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La única forma de llegar a obedecerle es que Él nos santifique primero. Y Él nos santifica a través de Jesucristo. Ese Jesús, el justo, el autor de la vida, el santo, el que no conoció pecado, el que fue objeto de toda la ira de Dios. Dice 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No dice que Él tuvo un poco de pecado, o que en otras partes dice que cargó nuestro pecado, pero en este versículo en concreto dice que Dios lo hizo pecado. Esto es una contradicción increíble. Es lo que se conoce como una paradoja. El justo muriendo por los injustos, el santo hecho pecado, para que nosotros, los pecadores, seamos hechos justicia de Dios en Él. Esto nos tiene que motivar a obedecer a Dios.
porque Él ya dio todo por nosotros, todo. No le bastó solo con crearnos, no le basta solo con sustentarnos, sino que estuvo dispuesto a dar su único hijo y cargar en Él mis pecados. Lo que yo merecía, lo pagó Jesús. Tenemos que temer su nombre, creerle y obedecerle. Su nombre es digno de nuestra obediencia. Cuarto punto, santificamos a Dios creyéndole, obedeciéndole, temiéndole. Y cuarto, dándole gloria. Vamos ahí mismo en Levítico, capítulo 10. Y este pasaje es algo fuerte. Y de hecho, la semana pasada estuve estudiando un poco de este pasaje. Y es que Dios comisiona a Aarón y a toda su descendencia a partir de él como los sacerdotes. Era la única tribu que podía ejercer labores sacerdotales. Y en concreto, la familia de Aarón era la familia de los sumos sacerdotes, los sacerdotes principales, los que tenían las labores más importantes. Eran los encargados de toda la adoración a Dios en el tabernáculo. Y vemos que los hijos de Aarón quieren ofrecer un fuego a Dios, quieren prender incienso para ofrendárselo a Dios. Y si nosotros estudiamos la ley que Dios dio al pueblo, esa incluía encender fuego para Él. Entonces uno diría, bueno, ellos querían ofrecer algo a Dios y Dios lo aceptó con agrado. Veamos a partir del versículo 1 de Levítico a ver cómo reaccionó Dios a esto. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Dios no aplaudió la ofrenda de Nadab y Abiú. Quizá ellos querían hacerlo de corazón. Ellos realmente querían ofrecer algo a Dios, pero esa no era su función. Dios había determinado a ciertas personas para ofrecer incienso. Y ellos pensaron que ellos sabían más que Dios. No le creyeron. Ellos pensaron, Dios, pero no importa, ¿qué tienen los que queman incienso que no tengamos nosotros? Yo le quiero dar una ofrenda, yo también puedo quemar incienso. No le creyeron. No tuvieron temor de él. No entendieron que el Dios que comisionó todos esos órdenes sacerdotales es el mismo Dios que les habló desde el monte y del cual ellos tuvieron temor. Es el mismo Dios que les había dado comida y bebida durante todo su trayecto en el desierto. El mismo Dios que hizo que por más de 40 años su ropa y su calzado no estuviera desgastado, a pesar de andar 40 años en el desierto. No temieron el nombre de Dios. No pensaron que Dios es santo y ellos no, y que lo que ellos estaban haciendo al desobedecer a Dios era una transgresión a su santidad. Evidentemente no le obedecieron, porque Dios había establecido quiénes eran los que tenían que presentar incienso. Y llega fuego del cielo y los consume. Y uno se podría poner en el lugar de Aarón tal vez y decir, Señor, pero tú me escogiste como sumo sacerdote, yo he estado haciendo las cosas bien, ya fuimos consagrados. Ellos tal vez lo hicieron con buenas intenciones. ¿Por qué los juzgas tan severamente y a todo este pueblo que se ha rebelado contra ti constantemente no? Vemos que Moisés le dice a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Aarón entendió lo que era la santidad de Dios. Aarón creyó a Dios. Aarón le temía a Dios y entendía que su nombre no podía ser tomado en vano. Y que cualquiera que lo hiciera, por más que fuera el hijo de quien fuera, debía pagar las consecuencias.
Y Aarón, cuando entendió eso, cayó. Ya no pudo decir nada más, no pudo protestar, no pudo decirle un pero a Dios. Cuando él entendió quién era Dios, que Dios es santo y que él merece ser glorificado, Aarón cayó. Santificar el nombre de Dios es reconocer que Él está tan lejos de nosotros que merece toda la gloria que podamos darle. Hemos visto todo este año, hasta el momento, que Él es digno, y seguiremos viendo, si Dios lo permite, los atributos que le hacen digno. ¿Y digno de qué? De gloria. Él es digno de gloria. Y no solo es digno de gloria, como si fuera poco, es el único digno de gloria, porque es el único que reúne los atributos para ser digno. Y cuando nosotros no le damos gloria, le estamos robando a Dios. Si alguna vez han hablado con alguien y le preguntan, ¿usted es malo? Es una pregunta que el 95% de la gente va a decir, no, yo no soy malo. Bueno, cuando esas personas contestan así, están siendo soberbios al creer que no son pecadores y buscan llevarse gloria a ellos mismos, porque si ellos no son malos, entonces son buenos, y si son buenos, merecen mi aplauso. En el momento en que dicen que no son malos, ya están cometiendo un robo a la gloria que Dios merece. Aparte de estarlo llamando mentiroso, porque Él dice que todos somos pecadores, por ende todos somos malos, por ende no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando no le damos gloria, estamos robando al Dios vivo, estamos robando al Dios Jehová, a Yo Soy, estamos robando al Dios creador, a Adonai, al Dios todopoderoso. ¿Y qué es robarle a Dios? Es no darle gloria. Uno podría pensar que sería darle la gloria a otra cosa, que en realidad todos le damos gloria a algo, pero el simple hecho de no dársela a Dios ya es un robo, porque Él es el único que la merece. Es algo que le pertenece y nosotros creemos que nos la podemos dar a nosotros mismos, tal vez. Se la podemos dar a algún Dios inventado, se la podemos dar a nuestro conocimiento, a la ciencia, a los científicos, a cualquier persona del común. La gloria es de Dios. Él es el único digno de gloria y no darle gloria es robarle a Dios. Su nombre es digno de darle la gloria que solo Él merece, de que mi vida siempre tenga presente que Él es real, que Él es santo y que yo no, y que mi vida tiene que buscar rendirse ante Él, porque es el único que lo merece. Ahora, ya vimos cuál es el nombre que tenemos que santificar. Ya vimos qué significa santificar ese nombre. Ya vimos cómo podemos santificar su nombre. Ahora, como conclusión, vean que esta frase está en un contexto de una oración. Es decir, santificado sea tu nombre no es una declaración, como podría ser, por ejemplo, Hosana, gloria a Dios en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es una declaración. Yo le estoy diciendo a Dios, gloria en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Dios. Esto no es una declaración, no es una aclamación, es una petición. Jesús en este modelo de oración nos dice, su petición tiene que ser que el nombre de Dios sea santificado. Y si ustedes ven, esta es la primera petición del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Eso sí es una declaración. Estamos diciendo que Dios está en el cielo, por ende estamos reconociendo que Él es superior a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo. Primera petición, santificado sea tu nombre. La prioridad del ser humano tiene que ser que el nombre de Dios sea santificado.
antes de pedir por cualquier otra cosa, Jesús nos enseñó que tenemos que pedir que el nombre de Dios sea santificado. Y entonces, ya para concluir, podríamos preguntarnos, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? Santificado sea tu nombre. Ya hemos visto cuál es el nombre que hay que santificar, qué significa santificarlo y cómo podemos santificarlo. Y ahora, si nosotros analizamos los 4 puntos de cómo santificar a Dios, vemos que están relacionados entre sí. Si yo le creo a Dios, voy a creer todo lo que Él dice. Y Él dice que Él es santo, Él dice que Él está apartado, Él dice que yo soy pecador, Él dice que yo tengo una paga, tengo un castigo por mis pecados. Él dice que el que no se arrepiente y cree va a ser condenado, una eternidad apartado de Dios. Si yo le creo, voy a creer todo eso. Si yo le creo, le voy a temer, porque entiendo mi condición delante de Él. Entiendo quién es Él y quién soy yo, y eso me da temor. Y si le temo, voy a querer obedecerle, porque entiendo que no puedo hacer otra cosa más que obedecerle, que es lo único coherente que yo puedo hacer ante un Dios santo, obedecerle. Y si yo le obedezco, le estoy dando gloria, porque reconozco que Él es el único digno de mi obediencia. Entonces vean que esto no es aislado, todo está conectado, porque todo esto nace de una vida que fue santificada por Dios. Como veíamos hace un rato, yo no puedo obedecer a Dios, y viéndolo de forma más global, yo no puedo santificar el nombre de Dios si Dios no me santificó a mí primero. Entonces, ¿para qué oramos? Santificado sea tu nombre. Lo podemos ver desde 2 esferas, desde 2 perspectivas. Primero, una perspectiva personal. Yo oro a Dios que yo santifique su nombre, que mi vida santifique su nombre, que todo lo que yo haga y todo lo que yo soy santifique su nombre. Que mi fe, que mi temor, que mi obediencia y que la gloria que le puedo dar santifique su nombre. Y la única forma de hacer esto de manera personal es que Dios me santifique de manera personal. Todos nosotros somos pecadores y todos nosotros recibiremos un castigo por nuestro pecado. Quizá no sea como en el Antiguo Testamento y la tierra no se va a abrir y nos va a tragar o no nos va a caer un rayo del cielo, pero todos vamos a pagar por nuestro pecado. Y la única forma de santificar el nombre de Dios es creyendo que ya ese precio fue pagado, que Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, pagó ese precio por completo, siendo Él el objeto de la ira de Dios, recibiendo Él de lleno todo nuestro castigo, a tal punto que Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos que tener temor de su nombre y caer de rodillas y pedirle que nos santifique, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesándolos delante de Él y creyendo en el Evangelio, creyendo que Jesucristo todo lo pagó. Y cuando eso se haga, Dios nos santifica, nos da una nueva vida, nos da una nueva naturaleza, y ahora sí le podemos santificar. Y esa tiene que ser nuestra petición número 1. Santificado sea tu nombre por mí. También podemos orar para que el nombre de Dios sea santificado en una perspectiva o en una esfera global. Si ustedes recuerdan qué frase viene después del santificado sea tu nombre en el Padre Nuestro, es: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Cuando nosotros oramos que el nombre de Dios sea santificado, es que el nombre de Dios sea santificado en todo el mundo, por toda su creación, porque Él lo merece. Nosotros le pedimos a Dios que Él haga lo que tenga que hacer para que su nombre sea santificado. Que haga lo que tenga que hacer para que su nombre sea glorificado, que su nombre sea santificado. Que todas las criaturas
le reconozcan como Dios, que todas las criaturas le obedezcan, que todas las criaturas le teman, que todas las criaturas doblen su rodilla y le den gloria al único que es digno. Esa es nuestra oración. Santificado sea tu nombre es más que una frase, es más que algo que repito cuando tengo miedo, es más que un castigo por algún pecado que me pongan a repetir. Santificado sea tu nombre es una petición de que mi vida santifique el nombre de Dios y de que el mundo entero y toda su creación también lo haga. Noten que el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo nadie desobedece a Dios, nadie cuestiona a Dios, nadie desafía a Dios. Y si nosotros queremos que su voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo, eso es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que llegue el día en el cual toda la creación le reconozca como Dios. Que llegue el día que relata Filipenses, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Y eso va a suceder, y es un hecho que va a suceder. Habrá gente que lo hará con el corazón repleto de gozo, reconociendo al Salvador, reconociendo a Jesucristo, el cual quitó la culpa de mi pecado, el cual me santificó, me dio una nueva vida y una nueva naturaleza con la cual ahora puedo santificar el nombre de Dios. Y yo gozoso doblo mi rodilla y mi lengua declara que Él es Señor, que Él está sobre todo, que Él es soberano. Pero también va a haber gente que lo va a hacer a las malas. Toda la creación va a doblar su rodilla ante Jesucristo. Toda, a las buenas o a las malas. Quienes lo hagan a las buenas reconocen que ellos no tienen ningún mérito en eso, que todo es de Cristo. Los que lo hagan a las malas van a sufrir el castigo de su pecado, que rechazaron creer que Cristo ya lo había pagado. Que viendo lo que Dios les ofrecía, el perdón eterno de sus pecados, la capacidad de obedecerle, el estar cerca de Él sin sentir que deben morir, la gente viendo eso que Dios les ofrecía, dijeron que no. Y aunque hayan dicho que no, llegará el día en que ellos también doblarán su rodilla y también confesarán que Jesucristo es el Señor, a las malas, y después serán castigados, porque lo que Dios dice se cumple. Espero que de verdad ahora cuando escuchemos santificado sea tu nombre, realmente meditemos en lo que esta frase significa. Realmente nos detengamos a pensar que esta tiene que ser nuestra petición número 1 y que no lo podemos hacer a menos de que Jesucristo nos haya salvado, limpiado de nuestros pecados y dado una nueva vida, una nueva naturaleza que ahora constantemente le da gloria, santifica su nombre, creyéndole, temiéndole, obedeciéndole y rindiéndose para darle gloria al Todopoderoso.